Los saludo con la paz del Señor, que la presencia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy quiero hablarles sobre el llamado. No es que vamos a tocar el llamado de una persona X determinada, no. Sobre el llamado. Y hay definición en el término de nuestro diccionario actual, y el término de esa palabra llamado es acción de llamar. Otro término es vocación despertada por un sentimiento religioso. Son esos términos que nos dan como definición en el diccionario. Pero también hay términos bíblicos sobre esta palabra llamado. Y uno de los términos es el llamamiento general o invitación del Evangelio en contraposición a aquellos que son escogidos. Mateo 22, versículo 16, donde vemos y dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Otro término bíblico es el llamado a individuos por parte de Dios cuando también les da la buena disposición a la obediencia. El que llama, como dice este término, es Dios a personas. Amén. Cuando hay una disposición a la obediencia. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, si tú y yo estamos dispuestas a obedecer, quiere decir que somos de ese grupo de llamados de hombres y mujeres que Dios llamó. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, quiero compartirles este versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Muchas veces creemos que nosotros disponemos las cosas, y no. En nuestras vidas como hijos de Dios, el que dispone todas las cosas es Dios. Para el bien de quienes lo aman. Si tú lo amas, Él va a disponer todas las cosas. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, no con nuestro propósito, no con nuestro querer, sino llamados según el propósito de Dios. ¿Quién conoce el propósito de Dios? Si cada uno de nosotros quisiéramos hacer una u otra cosa, nos gustaría estar en un lugar o en otro lugar. Pero si nosotros amamos a Dios, como este versículo de quienes lo aman dice, si nosotros lo amamos al Señor, vamos a escuchar ese llamado en el momento determinado, en el momento justo. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios para tu vida, para mi vida, en ese llamado. El llamado de Dios no es en vano. El llamado de Dios no es por tu condición o por tu razón social, sino por la disposición a la obediencia que cada uno de nosotros tengamos delante de su presencia. Porque este Dios tiene propósitos maravillosos para hacer a través de nosotros, de aquellos a quienes llama.
Si tú eres uno de esos llamados, mi querido hermano, hay un propósito, hay una tarea, hay algo que va a hacer Dios a través tuyo. Y no que nosotros tengamos que decir y que no puedo y que sé esto o que no sé lo otro. Dios es el que va a hacer la obra, esa obra maravillosa a través de tu vida. Para algo te llama Dios. Y te llama con un propósito, dice este versículo. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, no con tu propósito, ni con tus ideas, ni con tus pensamientos, sino según el propósito que Dios disponga para tu vida. Gloria a Dios. Si vemos en toda la historia de la Biblia, vemos a hombres y mujeres que fueron llamados por Dios. Quienes han escuchado y han acudido a ese llamado, Dios llevó a cabo su propósito de salvación, su propósito de buenas obras a través de esos hombres. Y hoy en día Dios también quiere seguir obrando, quiere seguir ministrando, quiere seguir haciendo el bien. Y para eso llama a hombres y mujeres. Y entre esos llamados estamos cada uno de nosotros, que hoy estamos caminando delante de su presencia. El llamado de Dios para tu vida, en tu vida, hay un propósito de Dios. Y nosotros, como hijos de nuestro Dios, tenemos que ser obedientes a ese llamamiento, a ese llamado de Dios. Amén. En Efesios capítulo 4, versículo 4 dice: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Gloria a Dios. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza a la cual fueron todos llamados? A la esperanza de la vida, a la esperanza de la salvación que Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos. Mis queridos hermanos, en este día podamos estar atentos a ese llamado, en la cual hay un propósito de parte de Dios. Y no te fijes cuál es tu condición o cuál es tu situación, sino sé obediente. Si no, veamos también el hecho de Zaqueo. Dice, según la historia, según los versículos, que Jesús estaba pasando por ese lugar donde estaba Zaqueo. ¿Y qué hizo Zaqueo? Dice que no podía ver, ¿no? Porque la gente era bastante alta y había bastante gente y él quería conocerlo. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo se subió a un árbol. Y desde ahí arriba estaba mirando a ver si Jesús estaba pasando, sin pensar que ese hombre que estaba pasando lo iba a mirar y lo iba a llamar. Así muchas veces está nuestra vida. Pensamos que no le importamos a nadie. Pensamos que nadie se va a dar cuenta en qué situación estamos o en qué lugar estamos.
Pero sin embargo, hay alguien que sí se va a dar cuenta dónde estás y en qué situación estás. Y te va a decir, como a Zaqueo: bajate, date prisa, que quiero estar contigo. Quiero estar en tu casa. ¿Qué es lo que vas a hacer, mi hermano? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en ese lugar o es que vamos a escuchar el llamado de Jesús, que nos está diciendo: date prisa? Hoy quiero estar contigo. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, en este día podamos escuchar ese llamado de Dios, porque a Él sí le importamos, porque para Él sí somos útiles. Aunque todos digan que no servimos, aunque todos digan que no valemos nada, Jesús te va a mirar y te va a decir: vení, hoy quiero estar contigo. Y hay un propósito dentro de todo eso. Por eso dice la palabra del Señor: los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Que en este día Dios te bendiga y te dé gracia. Y que puedas comprender que el llamado que hizo Dios a tu vida tiene un propósito. Y es el de dar esperanza, es el de tener esperanza y dar esperanza a aquellos que están necesitando de la presencia maravillosa de nuestro Dios. Amén. Escuchá el llamado y acudí a su encuentro. Que Dios te bendiga mucho.